Jesús Úbeda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Manu? Pues aquí fresco, ya burgués, dejé la bohemia, en 2025 se va a consolidar ese estatus en mi vida. En realidad ya se consolidó, pero todavía sigo dándome el pego. En fin, encantado de reencontrarme contigo. Te estás haciendo mayor, Jesús. Ya. Ese es el tema. O sea, el tema es que los años pasan para sé, todos. No sé quién dijo que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, espero que hayas disfrutado de las Navidades y ahora en este nuevo arranque de año retomamos esas entrevistas sobre libros, sobre cuestiones interesantes, y hoy la verdad es que pues contamos con un invitado, con un autor y con un libro de lo más interesante que lleva por título Venenosos. Sí, yo antes de hablar del libro quisiera hablar de la editorial, porque me ha gustado mucho cómo se presenta la editorial en el propio libro. La editorial se llama La Burla Negra y escriben en una solapa. Hubo un tiempo en que el pueblo español y sus gobernantes iban en la misma dirección. Juntos lograron gestas únicas para una nación que donó al mundo su fe, su cultura y sus mejores hombres. Hoy las cosas han cambiado. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Pues hoy vamos a conversar con Óscar Rivas, católico, esposo, padre y director de comunicación de Educatio Servanda, director de Razón Española, director de Forum Libertas. En su cuenta de Twitter tiene como lema algo que podrías haber firmado tú: frente a los totalitarios, siempre libertad. No puedo estar más de acuerdo. Y nada, como has dicho, ha publicado un ensayo que se llama Venenosos, que va por su tercera edición y que tiene como objeto desmontar el discurso de la izquierda, en palabras del autor, lenguaje tóxico de odio, miedo y mentiras, y que arranca con una frase de Blas de Lezo: una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que la aman no la defienden. No empezamos con el osito de Mimosín en 2025, Manu, sino en palabras de Pedro Fernández Barbadillo, colaborador de Libertad Digital, con un veterano curtido en la batalla política desde la cultura. Qué bueno, qué buen título este libro y qué buen autor. Venenosos, de Óscar Rivas, cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas. Y como bien estabas comentando, Jesús, es que las batallas que no se dan son las batallas que se pierden. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manuel, encantado y divirtiéndome con vuestros comentarios. Jesús, decirte que yo también dejé la bohemia hace ya algún ratito. Oye, empecemos. Me interesa mucho el título del libro. ¿Por qué lo titulas Venenosos? Hombre, porque hablo de lenguaje, es decir, el contexto que vivimos ahora mismo, el contexto de guerra cultural, tiene diferentes batallas, ¿no? La batalla del clima, la batalla de la ideología de género, la batalla de la religión, la batalla de la educación, un sinfín de batallas, ¿no? Entonces, el libro se centra en una batalla a la que casi nadie en la derecha le presta atención, que es la batalla del lenguaje. Pero pongo como modelo la importancia, la relevancia que al lenguaje se le otorga la izquierda. Entonces, cuando tú analizas, y yo he analizado mucho el lenguaje de la izquierda, de Monedero, de Rejón, de Pablo Iglesias, es decir, te das cuenta de que su lenguaje es venenoso, pero porque su pensamiento es venenoso. Es decir, y cuando hablo de estos podemitas, es decir, porque los tres que he dicho son podemitas, tengo que incluir también a Sánchez, porque Sánchez ha podemizado por completo no solo la izquierda española, sino también el propio país, la propia nación española. Entonces, su pensamiento es venenoso, por tanto su lenguaje solo puede ser venenoso. Yo creo que Manu te va a preguntar más por la izquierda, Óscar. Entonces, a mí las cosas que más me han llamado la atención es la crítica que también implícita o explícitamente haces a la derecha. Apuntas una idea súper interesante, dices en el libro: la izquierda habla como piensa, mientras que la derecha piensa como habla la izquierda. El libro arranca con la frase de Blas de Lezo, que de una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que la aman no la defienden. ¿Qué responsabilidad tiene la derecha española en este ecosistema de venenosos? Muchísima. Es decir, tú has mencionado una de las claves del libro, ¿no? Es decir, la izquierda habla como piensa de acuerdo a un marco ideológico de izquierdas, y la derecha piensa como habla la izquierda, de acuerdo también con ese marco ideológico. ¿Por qué? Porque al final
o sea, habla como la izquierda. Es decir, si piensas como ella, hablas como ella. Si hablas como ella, es que ya estás pensado algo. Es decir, es un círculo vicioso, pero eso es muy importante. Fíjate, me gustaría mencionar a un lingüista muy interesante, que es George Lakoff. Y No para pienses que en un elefante. elefante. Sí, eso es. Yo lo menciono en el libro porque hay que mencionarlo. Él es de izquierdas y eso me gustaría enfatizarlo, ¿no? Pero es muy brillante y él dice que cuando empieza un curso hace siempre el mismo ejercicio con los alumnos, ¿no? Le dice, no penséis en un elefante. Dice, nunca he logrado que consuman el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final acaban pensando en el elefante. Es decir, cada palabra evoca un marco mental. Si hablamos de elefante, estamos pensando en un animal tosco, de una trompa larga, de unas orejas muy grandes y relacionado con el circo, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha movido la derecha? ¿Qué tiene que ver esto con la derecha? Pues la derecha, es decir, al final acaba evocando el marco que establece la propia izquierda. Fíjate, cuando el Partido Popular está constantemente resaltando su moderación, todos pensamos que el Partido Popular es un partido moderado, es decir, pero cuando dice no soy ultraderechistas, no somos radicales, no somos fascistas, no somos homófobos, ¿qué es lo que estás haciendo? Evocar el marco que niegas. Es decir, si tenemos un poquito de memoria histórica, nos acordaremos de lo que le sucedió a Nixon, ¿no? Cuando estaba muy presionado por el caso Watergate, él salió a televisión y dijo, no soy un ladrón. Y todo el mundo pensó que lo era. Es decir, esa es la responsabilidad en términos pasivos de la derecha. Es decir, no concede importancia al lenguaje y siempre va a remolque en la respuesta del relato que establece la propia izquierda. Fíjate, una frase que sí me parece muy indicativa. Monedero dice, las palabras son como pequeñas dosis, como dosis ínfimas de arsénico. Uno las toma sin darse cuenta. Es decir, parece que no producen efecto, pero con el tiempo producen su efecto tóxico. Errejón va un poquito más allá también, incide en lo mismo, ¿no? Nosotros nunca nos definimos en torno a quienes nos atacan. ¿Y qué hace la derecha? Siempre se define en torno a quienes atacan. No puedo estar más de acuerdo contigo, Óscar, la importancia de las palabras, la importancia del relato, porque llevado al ámbito de los bienes y servicios, tú puedes tener un producto maravilloso, pero si luego no sabes venderlo, si no sabes venderlo bien, si no logras construir un relato, no hay nada que hacer. En el ámbito de la política es todavía más importante. En el ámbito de las ideas, cómo transmitas el mensaje, no solo la idea en sí, sino cómo transmitas esa idea es fundamental. Oye, me gustaría, porque tratas muchos temas en tu libro, pero en concreto, hablas, por ejemplo, del feminismo y apuntas, la mujer feminista mata al hombre, mata al hijo e incluso se mata a sí misma. ¿Por qué? Sí, mira, lo primero es que yo pongo en cuestión el nombre de feminismo, ¿no? Si nosotros partimos de la base que dicen siempre ellas, que la feminista lo que busca es la igualdad con el hombre, es decir, porque si nos vamos a los orígenes, entendemos que las sufragistas buscaban la igualdad con el hombre en cuanto que por aquel momento no tenían derecho a votar. Es decir, estas no pueden ser feministas porque estas no buscan la igualdad con el hombre, buscan la supremacía sobre el hombre y si fuera posible su exterminio. Es decir, porque si nosotros nos vamos a los tiempos de Montero, pero nos podemos ir también al ámbito internacional, todas las declaraciones que suelen hacer hablan del hombre como caricatura. Es decir, dicen que el hombre es malo por naturaleza y solo si se esfuerza mucho puede llegar a ser medianamente bueno. Eso no puede ser identificado con ningún feminismo que busque la igualdad. Con lo cual yo hablo de embristas, ¿no? Que es un término más primario, más primitivo, pero que definen a estas mujeres, es decir, que se autocalifican como feministas. ¿Por qué? Porque como doy mucha importancia a las palabras, tenemos que entender que la comunicación es importante lo que yo digo, pero es más importante aún lo que el otro entiende. Y cuando la persona de a pie, la que no está muy politizada y lleva su vida normal, entiende cuando se habla de feminismo es la igualdad. Entonces hay primero que revocarla. Entonces la mujer mata al hombre porque de alguna manera establece su propio pensamiento, su propia ideología actual, la de este mal llamado feminismo, en contraposición al hombre. No lo ve como alguien complementario, sino como un rival.
Y esto lo vemos. Entonces, de hecho, lo que ellas postulan es que el hombre, para ser hombre, cuanto más femenino, mejor. Pero claro, si el hombre es femenino, es decir, contradice su propia naturaleza, contradice su antropología. Y con eso hay un punto de destrucción de la familia, porque también lo digo en el libro, las izquierdas y estas mal llamadas feministas lo son, se nutren del odio, de la oposición al contrario, al que no aceptan, con el que no quieren convivir, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el propio Errejón, Monedero, era el que en un momento dado dice: fuera los ogros de la ciudad. Habla de la derecha, de aquellos disidentes de ella. Y en cuanto al hijo, pues hombre, tradicionalmente no ha habido un amor más hermoso que el de la mujer hacia el hijo. Y ahora ellas presumen de que el aborto es un derecho de la propia mujer. Estás matando a tu hijo, ¿no? Entonces, al final, la mujer, que es un elemento indispensable, crucial, nuclear de la familia, la destruye atacando al hombre y atacando a su propio hijo. Este tipo de enfrentamiento, me gusta mucho el concepto que usas, el de embrismo, que poco o nada tiene que ver con el feminismo originario, que defendía la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley que está consagrada en la Constitución desde el año 78, hay igualdad ante la ley. Eso ya se ha conseguido. En España está garantizada la igualdad ante la ley, pero este embrismo que comentas es una lucha de sexos en el que, bueno, pues este tipo de autoproclamadas feministas ven al hombre como un enemigo, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, de que hombres también son sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus parejas. Óscar, una última cuestión. Estamos hablando de wokismo, estamos hablando del lenguaje de la izquierda, pero no sé si tú tienes la misma percepción que tengo yo. Da la sensación de que el wokismo empieza a perder la batalla, que está de capa caída. Con la victoria de Trump, ¿crees que puede suponer un punto de inflexión sobre esta guerra ideológica, cultural? Por supuesto, es decir, eso lo tengo clarísimo. La victoria de Trump era muy importante por esa razón, ¿no? Es decir, yo creo que Trump ya en la primera legislatura trascendió de las expectativas que incluso habían creado aquellos que eran favorables, ¿no? Es decir, yo no voy a decir que Trump sea perfecto, pero por lo menos hay que decir que es genuino y que ha sabido dar la batalla. Tú fíjate, todos estos ataques que se están produciendo ahora mismo contra Elon Musk, es decir, que ahora mismo, en este momento va de la mano de Trump, tiene mucho que ver también con la concepción colectiva que tienen de todo, ¿no? Es decir, el wokismo se nutre sobre todo porque los poderosos son los que difunden. Ahí está Soros, ahí está Warren Buffett, ahí está Bill Gates. Entonces, cuando llega más, dicen: ¿pero qué es esto? Es poderoso y no es de los nuestros, no es de izquierdas. Entonces le atacamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque Max, es decir, contribuye también a ese triunfo de Trump. Yo creo que cualquiera que entienda cómo se ha llevado a cabo la campaña, si el apoyo de Max ha sido decisivo, ¿no? Es decir, y Trump, es decir, ha sabido hablar a la gente en un lenguaje que la gente entiende, ¿no? Es decir, el Partido Demócrata le atacó mucho, es decir, porque utilizaba un lenguaje barribajero. Es decir, era su estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque entendía que Trump estaba llegando incluso a sus propios caladeros de votos, ¿no? Si recordamos cuando Obama dijo: oye, los negros tenéis que votar al Partido Demócrata, a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque estaba viendo que el lenguaje de Trump estaba penetrando en sus propias bases, ¿no? O sea que, efectivamente, el lenguaje es muy importante, pero lo que tiene Trump es que ataca frontalmente esa ideología wokista, que a mis ojos ya está empezando a ser decadente. Si nos quedamos, por ejemplo, aquí en España, no hay que ir a Estados Unidos, nos damos cuenta que la gente joven está muy harta de que le digan lo que tiene que pensar y cómo tiene que pensar y lo que no tiene que decir y lo que tiene que decir. Es decir, el wokismo tiene un componente muy elevado de totalitarismo y la gente joven, que no por ser joven es tonta, lo está empezando a entender. Pues apunten, venenosos, cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas, con prólogo de Fran Carrillo, colaborador de este programa, y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo, colaborador de Libertad Digital. Riman en consonante, riman en consonante el prologuista y el epiloguista. Está perfectamente cuadrado. Óscar Rivas, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias, Manuel y Jesús, por darme la oportunidad de hablar de mi libro. Bueno, pues Jesús, un auténtico placer, un nuevo acierto tanto de invitado como de obra. Un libro más a apuntar en nuestra particular biblioteca. Nos vemos en 15 días, Manu. En 15 días, hasta luego. La trinchera de llamas es radio.